Abandonaron a un bebé en el basurero, pero un perro policía retirado olfateó lo imposible. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Emily, una adolescente de apenas 18 años, originaria de un pueblo rural en Ohio, ahora perdida en la fría inmensidad de una ciudad que prometía libertad, pero cobraba con abandono. Llevaba en los brazos a un bebé recién nacido, envuelto solo en una manta barata manchada de sangre seca. Sus dedos temblaban mientras lo sostenía por última vez. «Lo siento, no sé qué más hacer», murmuró con la voz quebrada, mientras dejaba el pequeño cuerpo dentro de una caja de cartón junto a la basura. El bebé de apenas horas de vida no lloraba, solo respiraba, débil e irregularmente. Emily se alejó corriendo sin mirar atrás. Sus pasos resonaron en la calle mojada como latidos de un corazón partiéndose en dos. Desapareció en la noche, tragada por el peso de su decisión. La caja quedó allí, sola, bajo el sonido de la lluvia. El bebé, que más parecía un ángel olvidado, comenzó a emitir gemidos débiles, casi inaudibles. Nadie pasaba por ahí, nadie escuchaba. A unas pocas calles de allí, en una modesta casa de esquina, un viejo pastor alemán dormía junto a la chimenea. Su nombre era Kaiser, y a pesar de sus pelos grises y articulaciones lentas, sus sentidos seguían siendo más agudos que los de muchos humanos. De repente se levantó, con las orejas atentas y el hocico apuntando hacia la puerta. Olfateó el aire con intensidad. En ese mismo instante, su dueño, George, un ex policía de 68 años, viudo y solitario, notó el comportamiento extraño. «¿Qué pasa, viejo? ¿Otra pesadilla?», preguntó con suavidad, rascándole la cabeza. Pero Kaiser no se calmaba. Caminó hasta la puerta, gruñendo bajo, y luego miró a George con una urgencia inusual. Algo en el aire, algo más allá de la lluvia y el frío. Un olor que no era de muerte ni de comida. Era fragilidad, sangre, vida en peligro. George suspiró. «No podemos salir con este clima, Kaiser. Espera a mañana». Kaiser respondió con un ladrido grave, insistente, y se sentó frente a la puerta. Esa noche, el destino comenzaba a tejer silenciosamente una historia de redención, sacrificio y amor. Un viejo perro había percibido algo que ningún ser humano pudo detectar: el grito silencioso de un alma inocente pidiendo ayuda. Apenas unas horas después, la tormenta seguía rugiendo sobre la ciudad, como si el cielo intentara limpiar con agua lo que los humanos no podían con conciencia. George dormía en su viejo sillón reclinable, la televisión aún encendida, murmurando noticias repetitivas sobre violencia y abandono. Pero Kaiser no dormía. El viejo pastor alemán iba de un lado a otro, inquieto, con las orejas bajas, pero los sentidos encendidos. Cada pocos minutos se detenía frente a la puerta, como esperando que su humano finalmente entendiera lo que él ya sabía. Algo allá afuera necesitaba ser encontrado, y rápido. El reloj marcaba las 3:47 a.m. cuando George abrió los ojos. Sentía un leve dolor en la espalda, pero algo más le perturbaba. Era como si el ambiente hubiese cambiado, como si el aire mismo le susurrara que algo no estaba bien. «¿Todavía en eso, Kaiser?», preguntó con voz ronca, mientras se incorporaba lentamente. Kaiser gimió, caminó hacia la puerta y la rascó con una de sus patas delanteras. Luego volvió su cabeza hacia George, con una mirada tan firme y llena de intención que el hombre se detuvo por un instante. No era la mirada de un perro cualquiera, era la de un guardián, un testigo, un ser que había sentido algo más allá del entendimiento humano. «Maldición. Está bien, murmuró George, tomando su abrigo y una linterna. Aferrándose a su bastón, abrió la puerta principal. El viento frío lo recibió como un viejo enemigo, azotándole el rostro. Pero Kaiser no esperó. Se lanzó a la calle, moviéndose con una urgencia que hacía años no mostraba. George, sorprendido, apresuró el paso detrás de él. El perro se detenía en cada cruce, olfateaba el aire y luego retomaba el rumbo con firmeza. Pasaron por casas dormidas, faroles parpadeantes, charcos que reflejaban la luna rota en 1000 pedazos. George, aunque agotado, no podía dejar de seguirlo. Algo lo impulsaba desde dentro. No era locura, ni nostalgia, era fe.
Kaiser dobló por un callejón oscuro y se detuvo bruscamente. Su cuerpo entero se tensó. George apenas alcanzó a verlo detenerse frente a un contenedor de basura oxidado. El perro olfateó con intensidad y de pronto lanzó un aullido profundo, largo, doloroso. George sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. «¿Qué diablos encontraste?», dijo acercándose con dificultad. La linterna tembló en sus manos mientras apuntaba hacia el rincón. Primero vio la caja, luego el diminuto bulto dentro, y entonces el sonido más débil, más frágil y más devastador que había escuchado jamás. Un gemido ahogado, apenas audible, pero vivo. George se arrodilló como pudo, ignorando el dolor en sus rodillas. Abrió con cuidado la manta. Un bebé, pequeñísimo, helado, respirando con esfuerzo. «Dios mío», susurró mientras Kaiser se acostaba a un lado de la caja, como si quisiera abrigar con su calor aquel pedazo de vida abandonado. George temblaba. No sabía si era por el frío, por la adrenalina o por la certeza de que esa noche aquel perro viejo había hecho lo imposible. Había escuchado el llamado de una alma que aún no sabía gritar. Tomó al bebé en brazos, envolviéndolo con su abrigo, y se puso de pie como pudo. «Vamos, viejo, tenemos que llevarlo, no hay tiempo». Y juntos, uno cojeando y el otro envejecido pero firme, comenzaron a caminar bajo la lluvia. El hombre, el perro y una esperanza que apenas comenzaba a respirar. El hospital más cercano estaba a más de 20 cuadras y George lo sabía. No tenía automóvil y esa noche los taxis eran fantasmas que no aparecían ni con promesas. El anciano apretaba al bebé contra su pecho, sintiendo el calor del pequeño cuerpo desvanecerse poco a poco, como si el alma del niño se escapara con cada gota de lluvia que le caía. «Aguanta, por favor, ya casi», susurraba entre jadeos, mientras sus botas salpicaban los charcos con pasos descompasados. Kaiser no se apartaba. Caminaba al lado de su viejo compañero como un centinela de carne, hueso y memoria. A veces se adelantaba unos metros, guiando con firmeza, y otras se detenía mirando a George como si midiera su resistencia. El perro comprendía, de algún modo que solo los animales nobles pueden, que el tiempo estaba en su contra. Las luces del hospital St. Agnes Medical Center aparecieron como una promesa en la lejanía. Al verlas, George sintió las fuerzas flaquearle. Cada músculo le dolía, pero no se detuvo. Con el bebé apretado bajo su abrigo, subió los últimos escalones como si ascendiera una montaña y empujó las puertas de emergencia con desesperación. «¡Ayuda! Encontramos un bebé. Está mal», gritó con una voz quebrada por el esfuerzo. Una enfermera, de rostro pálido y cabello recogido con rigidez profesional, levantó la vista y se congeló por un instante. Luego, la urgencia la sacó de su estado. «Código azul pediátrico. ¡Vamos!». Dos médicos corrieron hacia George. Uno de ellos, un joven de nombre Dr. Mitchell Carter, tomó al bebé con una delicadeza feroz, mientras hacía preguntas rápidas que George apenas pudo responder. «¿Cuánto tiempo ha estado expuesto? ¿Estaba respirando? ¿Sabe si nació hoy?» «No, no lo sé. Estaba en una caja, en un callejón. Solo mi perro lo olió. Nos guió». Mientras los médicos desaparecían por el pasillo con el bebé, George cayó de rodillas. Kaiser se acercó, apoyando su cabeza en el hombro del hombre, como si compartiera su agotamiento y su fe. Una enfermera intentó ayudarlo a levantarse, pero él negó con la cabeza. «Déjeme quedarme aquí. No me iré hasta saber si ese niño vive». En la sala de urgencias, el bebé fue colocado sobre una camilla bajo luces intensas. Estaba pálido, sucio, con signos evidentes de hipotermia y sufrimiento respiratorio. El doctor Carter ordenaba con voz firme: «Oxígeno, suero, calor inmediato». «No sé cómo sobrevivió tanto tiempo allá afuera», murmuró uno de los residentes. Pero Mitchell no respondió. Observaba al bebé como si estuviera frente a un milagro herido. En sus años de práctica había visto muchos casos tristes, pero este niño, rescatado por un viejo con un bastón y un perro de mirada sabia, tenía algo distinto, algo puro. Horas después, George seguía sentado en el pasillo, con Kaiser acostado a sus pies. El cansancio pesaba como una losa sobre su espalda, pero no dormía. Sus ojos fijos en la puerta,
su alma entera esperando una sola señal. Finalmente, el doctor Carter apareció. Se quitó la cofia, suspiró y se acercó lentamente. Está vivo. Va a necesitar cuidados especiales, pero está fuera de peligro inmediato. Fue una suerte que lo encontraran. Otra hora más y... No terminó la frase. No hacía falta. George bajó la cabeza. No lloró. Solo respiró hondo, como si regresara de un pozo oscuro. Luego miró a Kaiser y le acarició la cabeza con reverencia. Lo sentiste. Sabías que estaba ahí. Me salvaste. Otra vez. Kaiser, sin moverse, solo cerró los ojos y dejó escapar un leve suspiro. El amanecer se filtraba a través de las persianas del hospital, como un suspiro tibio después de una noche de angustia. Las luces blancas del pasillo comenzaban a parecer menos crueles, y el sonido lejano de un monitor cardíaco marcaba el ritmo de una vida que había decidido quedarse. En una pequeña sala de cuidados intensivos neonatales, el bebé dormía conectado a tubos y sensores, pero su pecho subía y bajaba con constancia. Respiraba. Estaba aquí. George, sentado en una silla dura frente a la sala, no se había movido en horas. Kaiser yacía enroscado a su lado, como una sombra leal que se negaba a ceder al sueño. El viejo ex policía miraba a través del cristal con una mezcla de ternura y determinación. Aunque no podía explicarlo, sentía que estaba involucrado en algo más grande que él. ¿Cómo supiste que estaba ahí?, le susurró al perro, acariciando suavemente su cuello grueso. No eres solo un perro, ¿verdad, viejo amigo? Una voz interrumpió el momento. Era el doctor Carter con un expediente en la mano y el ceño fruncido. George, necesitamos hablar. Descubrimos algo importante. En una sala reservada, rodeados de paredes frías y olor a desinfectante, Carter le mostró una pequeña pulsera de identificación hospitalaria, sucia pero aún legible. Había sido encontrada envuelta entre las mantas del bebé. Estaba escrita a mano, apenas visible. Baby Boy, Emily Harrison. ¿Emily Harrison?, repitió George frunciendo el entrecejo. Ese nombre me suena... La policía está rastreando el nombre. Al parecer se trata de una joven que fue vista en la sala de emergencias hace unos días, con signos de trabajo de parto. Salió sin avisar. Se escapó antes de recibir atención médica. George se quedó en silencio, su mente regresando lentamente a nombres y rostros del pasado. Harrison, suena a familia de fuera, del campo. ¿Han encontrado a los padres? Todavía no, pero hay otra cosa. Carter le pasó una carpeta. Dentro, un informe policial. Fotografías de una joven rubia, con ojos claros y rostro delgado. Estaba visiblemente angustiada en la imagen captada por una cámara de seguridad al salir del hospital. En otra imagen, se la veía caminando junto a un hombre mayor, robusto, con barba de 3 días y expresión dura. ¿Quién es él?, preguntó George señalando la foto. Su pareja, al parecer. Douglas Reeves, historial de violencia doméstica, abandono y cargos menores por posesión. La policía sospecha que él presionó a Emily para deshacerse del niño. Tal vez la manipuló o la amenazó. George cerró los ojos por un momento. No era la primera vez que veía esa historia repetirse, pero esta vez él estaba dentro. Este niño había sido dejado para morir, y sin embargo seguía vivo, porque un perro lo había sentido. ¿Y qué harán ahora? El Departamento de Protección Infantil tomará el caso, pero... Carter bajó la voz. Los servicios sociales están sobrecargados. Si nadie reclama al bebé de forma legal, podría terminar en un sistema donde difícilmente alguien le dé una vida digna. George miró por la ventana, hacia el cielo que se abría lentamente en tonos naranja. Luego volvió la mirada al doctor. Yo lo encontré. Él nos encontró. No puedo simplemente dejarlo. George, no lo digo por impulso. Tengo experiencia. Tengo una casa. Y aunque no tenga juventud, tengo a este perro. Y un corazón que no quiere ver más niños olvidados. Si el sistema permite que lo tomen, entonces yo también puedo luchar por él. El doctor no respondió de inmediato. Solo lo miró, con un respeto silencioso. Luego asintió. Hablaré con el trabajador social. No será fácil, pero haré lo posible. Esa misma tarde, la policía encontró a Emily. Estaba escondida en un motel barato en las afueras de la ciudad. Estaba sola, demacrada, abrazada a sus rodillas, repitiendo entre lágrimas que no sabía qué más hacer, que no quería hacerle daño.
que solo tenía miedo. Douglas, en cambio, fue arrestado cuando intentaba salir del estado en un autobús. No opuso resistencia, ni siquiera preguntó por el bebé. Su expresión era vacía, tan hueca como su conciencia. Cuando Emily fue llevada al hospital bajo custodia, pidió ver al niño. Lo vio a través del cristal, en silencio. No lloró, pero sus labios temblaban. George estaba ahí. No la juzgó. Solo le dijo, con una voz baja pero firme: «El mundo puede ser cruel, muchacha. Pero no todos estamos ciegos. Ese niño merece más que el abandono. Merece ser amado». Pasaron 3 semanas desde aquella madrugada donde la vida pendía de un hilo. El bebé, ahora registrado bajo el nombre temporal de Noah, mostraba señales de recuperación sorprendentes. Su piel había recuperado color. Sus ojos, aunque aún pequeños y perdidos, seguían luces y voces con una curiosidad tímida, como quien empieza a entender que el mundo no siempre es frío. George lo visitaba todos los días. Llegaba temprano, se sentaba junto a la incubadora, le hablaba con una voz ronca pero dulce, contándole historias de su juventud, de su difunta esposa Margaret, de las veces que Kaiser había salvado vidas. El anciano no necesitaba respuestas. Sabía que el bebé no entendía sus palabras, pero sí su presencia. Kaiser, siempre al lado, permanecía quieto como una estatua viviente. Observaba a Noah con una seriedad antigua, como si reconociera algo sagrado en su existencia. Los médicos y enfermeras comenzaron a llamarlo el guardián, y lo dejaban entrar sin cuestionar. Había algo en sus ojos que nadie podía negar. Un viernes por la tarde, el salón de reuniones del Tribunal de Familia estaba lleno de papeles, tensión y miradas esquivas. El juez Alan Whitmore, de cabello gris y rostro severo, presidía la audiencia con voz neutra pero mirada inquisitiva. Emily, vestida con una blusa sencilla y el rostro más pálido que de costumbre, estaba acompañada por una defensora pública. Aunque no esposada, su postura encorvada hablaba por sí sola. No intentaba justificar sus actos, solo deseaba no ser invisible. Del otro lado de la sala, George se sentaba con el bastón entre las piernas y el sombrero sobre las rodillas. No llevaba traje, solo su chaqueta de lana y la dignidad callada de quien no pide nada, pero lo ofrece todo. A sus pies Kaiser observaba en silencio, sin emitir un solo sonido. «Señor Miller», dijo el juez, hojeando los documentos, «está solicitando la custodia provisional del menor, sin tener vínculo sanguíneo, ni preparación formal como cuidador infantil, ni una fuente de ingresos estable. ¿Por qué deberíamos considerarlo?» George se levantó con esfuerzo. Caminó hasta el centro de la sala con pasos lentos, pero sin vacilar. Sus ojos, azules y gastados por la vida, brillaban con una determinación calma. «Porque ese niño no fue encontrado por casualidad, su señoría. Nadie más lo escuchó, nadie más lo sintió. Solo este perro viejo, que debería estar dormido junto al fuego, se levantó por algo que ningún ser humano percibió. Yo simplemente lo seguí». Pausa. El juez lo miraba sin expresión. «No tengo riquezas, ni juventud, ni títulos, pero tengo una casa donde nadie será arrojado al olvido, donde el calor no depende de una manta eléctrica, sino del alma que uno pone en cuidar a otro. Ese bebé necesita amor. No lo puedo comprar, pero puedo dárselo». La sala quedó en silencio por un instante tan denso como una oración suspendida. Emily bajó la cabeza. No había lágrimas, solo una aceptación triste. En su voz, por primera vez, hubo verdad. «No soy capaz de criarlo, no todavía, pero si hay alguien que debe tenerlo, es él». El juez, luego de unos minutos, dictó la resolución provisional. Noah quedaría bajo la tutela de George mientras se resolvía su situación legal. La sala no estalló en aplausos ni hubo exclamaciones, solo el sonido sutil de un alma salvándose. Al salir del tribunal, el viento de la tarde les dio la bienvenida. George levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin culpa. Kaiser caminó delante, confiado, como si el camino ya estuviera escrito. Esa noche, en la casa silenciosa de George, el bebé dormía en una cuna improvisada junto a la chimenea. Kaiser se acostó cerca, los ojos entrecerrados, la respiración tranquila. George observaba la escena desde su sillón, una taza de té entre las manos, sintiendo que la vida, por fin,
Le había devuelto algo que creía perdido: propósito. Las primeras semanas con Noah en casa no fueron fáciles. Los llantos nocturnos, el delicado manejo de sus medicamentos, las citas médicas constantes, todo eso habría derrumbado a cualquier hombre de la edad de George, pero no a él, porque cada respiración del niño, cada movimiento de sus pequeñas manos, cada gesto involuntario, se sentían como un milagro personal, como si Dios le hubiera dicho: aún no has terminado tu tarea en este mundo. Kaiser también cambió. Aunque ya no tenía la agilidad de antaño, se mantenía cerca de la cuna, vigilante. A veces, cuando Noah comenzaba a inquietarse en la madrugada, bastaba con que el perro se acercara y emitiera un leve gruñido suave, apenas audible, para que el niño se calmara. Era como si su presencia sustituyera palabras, como si la conexión entre ellos no necesitara explicación. George adaptó la casa, colocó barrotes de seguridad en las escaleras, aisló bien las ventanas, incluso restauró un viejo cuarto que había estado cerrado desde que su esposa murió. Ahora, ese cuarto tenía paredes color crema, móviles colgando del techo y una mecedora que crujía suavemente cada noche bajo su peso. Una tarde, mientras bañaba a Noah en un pequeño recipiente de plástico colocado sobre la mesa de la cocina, George lo observaba con ojos húmedos. El niño chapoteaba con sus manitas y una pequeña sonrisa, todavía torpe pero sincera, se dibujó en su rostro. «Mira nada más», dijo el anciano, acariciando la cabecita mojada. «Tienes la sonrisa de Margaret. Y esos ojos tan claros, como si vieras más allá de todo esto». Esa noche, al sentarse frente a la chimenea con Noah dormido en su regazo y Kaiser a sus pies, George pensó en el tiempo, en cómo la vida se escurre sin permiso, en lo efímero de los días, pero también en cómo, de repente, una vida rota puede encontrar sentido en el amor inesperado. El teléfono sonó. «¿George Miller?», dijo la voz al otro lado. «Habla Claire Robinson, trabajadora social. Necesitamos coordinar una visita domiciliaria. Será parte del proceso de evaluación para la custodia definitiva». «Claro, cuando gusten. Aquí estaré. También hay algo más. Emily Harrison ha solicitado hablar con usted. No busca recuperar al niño, pero dice que necesita cerrar un ciclo. ¿Usted estaría dispuesto?». George miró a Noah, que dormía con el puño cerrado cerca del rostro, y luego a Kaiser, que levantó una oreja como si también esperara la respuesta. «Sí, si puede ayudarla a sanar, estoy dispuesto». El día de la visita llegó con un cielo limpio y una brisa suave. Claire, una mujer de unos 40 años, meticulosa pero amable, recorrió la casa tomando nota de cada detalle. Observó la limpieza, la seguridad, el ambiente. Pero lo que más le llamó la atención fue la interacción. Vio a George preparando el biberón con manos firmes y mirada cuidadosa. Vio a Noah reír cuando Kaiser le lamía los dedos. Vio una casa sin lujos, pero llena de vida. Y entonces supo que estaba ante algo raro, precioso. «Señor Miller», dijo al final de la inspección, «no puedo adelantarme al dictamen legal, pero si fuera por mí, este niño no debería estar en ningún otro lugar». George no respondió, solo asintió, con los ojos llenos de gratitud. Más tarde, Emily llegó, acompañada por una terapeuta, con ropa sencilla y el rostro marcado por el arrepentimiento. No pidió entrar. Se quedó en el umbral de la puerta, mientras George sostenía a Noah en brazos. «Solo quería verlo una vez más», dijo con voz baja. «No a él, a ustedes. Ver si están bien». George la observó en silencio por un momento. «Estamos bien, y tú también puedes estarlo. No necesitas cargar sola con todo». Emily bajó la cabeza. Las lágrimas resbalaron por su rostro sin resistencia. «Gracias por no juzgarme. No soy juez, Emily. Solo soy un hombre que no pudo ignorar el llanto de alguien que no podía hablar». La joven se marchó con la promesa de continuar su tratamiento. George entró de nuevo a casa, con Noah entre sus brazos y una paz que hacía años no sentía. Kaiser cerró la puerta con el hocico, como si entendiera que algo importante había terminado, y algo aún más grande apenas comenzaba. Había pasado casi un mes desde que Noah se instaló definitivamente en casa de George. Los días transcurrían con una dulzura sencilla, marcada por los sonidos del campo, los paseos tranquilos con Kaiser por el vecindario
y el descubrimiento diario de nuevas expresiones en el rostro del bebé. Cada pequeño logro, una risa, una mirada, un gesto de reconocimiento, era celebrado como una victoria silenciosa. Pero la calma rara vez es eterna. Una mañana nublada, George salió al porche delantero con Noah envuelto en una manta, listo para su paseo matutino. Kaiser, como siempre, ya estaba en posición junto a la mecedora. George colocó al niño en la carriola, le ajustó el gorrito de lana y estaba por bajar los escalones cuando notó algo extraño. Un automóvil estacionado frente a su casa, motor encendido, vidrios polarizados. Se quedó inmóvil unos segundos. Kaiser gruñó apenas. No era un ladrido, sino ese sonido grave y profundo que solo emitía cuando el peligro se sentía en el aire. El conductor bajó. Era un hombre alto, corpulento, con chaqueta de cuero y una barba mal cuidada. Su expresión no mostraba agresividad directa, pero sí una confianza torpe, casi provocadora. George lo reconoció de inmediato. Douglas Reeves. El hombre sonrió, sin mostrar los dientes. «Viejo, así que tú eres el héroe del año, ¿eh?» Kaiser se interpuso de inmediato entre ambos. George no lo detuvo. «No sé qué estás buscando aquí, Reeves, pero este niño no tiene nada que ver contigo». «Oh, claro que sí. Es hijo de mi novia. Bueno, ex, supongo. Y aunque ella se haya echado para atrás, yo no firmé ningún papel renunciando a nada». George apretó el bastón con fuerza. Su voz, sin alzar el tono, fue como piedra. «Tú lo dejaste morir en una caja. No tienes derecho a pronunciar su nombre». Douglas dio un paso más cerca. Kaiser levantó el hocico, mostrando los colmillos. «Vamos, viejo. No necesito que me des el sermón. Solo vine a decirte que no olvides que la vida da vueltas. Y a veces la gente cambia de opinión». George sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo físico, había enfrentado criminales armados en sus días, sino por lo que representaba esa amenaza. No era solo un peligro para él, era una sombra que se cernía sobre la inocencia de Noah. Douglas regresó al auto sin añadir más. El rugido del motor rompió el silencio de la calle y en segundos desapareció por la curva. George respiró hondo, cerró los ojos y acarició a Kaiser. «Te necesito más que nunca, viejo amigo». Esa noche, después de acostar a Noah, George llamó a Claire Robinson. «Necesito que reabran el caso de protección. Reeves apareció hoy. Está buscando algo, y no me voy a quedar esperando a que lo consiga. Haré el reporte de inmediato. También puedo hablar con el abogado del Estado. Si hay evidencia de que representa una amenaza, podríamos solicitar una orden judicial para restringirle el contacto. No se trata solo de papel, Claire. Ese hombre no entiende el daño que ya hizo. No puede acercarse a este niño, punto». Mientras hablaban, Kaiser se mantenía cerca de la cuna. No dormía, solo observaba, como si su instinto le dijera que algo, en la paz de ese nuevo hogar, estaba a punto de ser puesto a prueba. Al día siguiente, George colocó nuevas cerraduras en las puertas, revisó las cámaras de seguridad del vecindario, habló con los vecinos. Pero más allá de toda precaución física, lo que más le preocupaba era lo que no podía controlar: las decisiones del sistema, las rendijas legales, las sombras que se escapan por las grietas de la ley. Kaiser, mientras tanto, no se separaba ni un segundo de Noah. Si el niño lloraba, él acudía. Si dormía, él velaba. Era más que un perro. Era el ángel silencioso que se preparaba una vez más para proteger aquello que el mundo había estado a punto de perder. La sala del juzgado estatal se sentía más fría que de costumbre, a pesar del sol brillante afuera. Las paredes grises y los bancos de madera crujían con cada movimiento, como si fueran testigos silenciosos de incontables batallas humanas. George estaba sentado en la segunda fila, con el bastón entre las piernas y los ojos fijos en la puerta lateral por donde entrarían los abogados. Claire Robinson le había prometido que haría todo lo posible, pero en la vida, las promesas a veces eran cadenas débiles frente a los engranajes de la ley. Noah no estaba presente. Por seguridad, había quedado bajo el cuidado de una enfermera en una sala especial del edificio. Kaiser tampoco había entrado, pero esperaba del otro lado de la puerta como un centinela de piedra, impasible. Aunque no lo veían, todos sabían que estaba ahí. El juez Whitmore, ya familiarizado con el caso, hojeaba los documentos con expresión tensa. A su derecha, el fiscal del estado se preparaba para presentar argumentos.
Frente a él, un abogado de rostro arrogante, pagado por un pariente lejano de Douglas, había conseguido lo impensable: una audiencia para evaluar los derechos biológicos del hombre que abandonó al bebé. Douglas entró vestido con una camisa blanca mal planchada y un gesto fingidamente arrepentido. Caminaba con lentitud, como si representara una versión editada de sí mismo, más limpio, menos amenazante. Pero George no se dejó engañar. Sabía que la podredumbre no se quita con un corte de pelo. El fiscal tomó la palabra. Su señoría, no solo estamos ante un caso de abandono infantil, sino de tentativa indirecta de homicidio por negligencia grave. El señor Reeves fue identificado como el acompañante de la madre biológica en el momento del abandono. Existen testimonios, registros médicos y una declaración de la propia madre donde confirma que él la presionó y participó en la decisión de dejar al menor. El abogado defensor se levantó enseguida, como si tuviera el guión memorizado. Mi cliente no está aquí para pelear la custodia completa. Sabe que no está en condiciones de criar al niño, pero no puede ser excluido de su vida sin tener la oportunidad de redimirse. Está comprometido con un programa de rehabilitación, ha encontrado empleo y merece al menos un régimen de visitas supervisadas. George se mantuvo en silencio, apretando el bastón hasta que los nudillos le palidecieron. Su turno llegó minutos después. Caminó con lentitud hasta el estrado, bajo la mirada atenta de todos. El juez lo miró sin dureza, pero con rigor. Señor Miller, usted ha sido el principal cuidador del menor desde que fue rescatado. ¿Cree usted que el señor Reeves representa una amenaza directa para el niño? George respiró hondo. Su voz era firme, clara. No puedo decir lo que hará mañana. Ni siquiera sé si él lo sabe, pero lo que sí sé es lo que ya hizo y lo que no hizo. No pidió ayuda, no fue a la policía, no buscó otra salida, solo dio la orden y cerró la puerta detrás. Un hombre así no necesita golpear para ser peligroso. Le basta con desaparecer cuando más se le necesita. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el juez bajó la mirada por un instante, como si las palabras hubieran sido más duras que cualquier golpe. Después del receso, Claire subió al estrado como testigo profesional. Habló del entorno que George había construido, del desarrollo del bebé, de la conexión inquebrantable entre el anciano, el perro y el niño. Señoría, con todo respeto, nunca en mis años de servicio he visto un entorno de protección emocional tan fuerte. Este hombre y ese animal no solo salvaron una vida, la están reconstruyendo cada día. El juez se retiró a deliberar. Pasaron más de 30 minutos en completo silencio. George no se movió, ni siquiera parpadeaba. Solo recordaba cada instante desde aquella noche de lluvia, desde aquel olor que Kaiser detectó cuando nadie más sintió nada. Finalmente, la puerta del fondo se abrió. El juez volvió a su sitio, con una expresión serena, casi melancólica. Tras considerar todos los elementos, este tribunal determina que la custodia completa del menor, ahora identificado legalmente como Noah Harrison Miller, queda otorgada de manera definitiva al señor George Miller. Se niega cualquier petición de régimen de visitas por parte del señor Douglas Reeves, quien no demostró aptitud moral ni vínculo emocional con el menor. George no dijo nada, solo bajó la cabeza. Sus ojos se humedecieron, pero ninguna lágrima cayó. Kaiser, que había estado esperando fuera, alzó las orejas y se acercó en cuanto la puerta se abrió. George lo miró y por primera vez en mucho tiempo habló como lo hacía cuando aún patrullaban juntos. Buen trabajo, compañero. Lo logramos. La nieve llegó temprano aquel año. Las primeras heladas cubrieron los tejados con una capa blanca que crujía bajo los pasos y silenciaba los campos como un velo sagrado. Para muchos, el invierno era sinónimo de soledad y encierro. Pero en la casa de George fue diferente. Ese invierno no dolía. Ese invierno olía a leche tibia, a pan recién horneado, a madera ardiendo con lentitud. Noah tenía ahora 7 meses. Gateaba torpemente por el suelo de madera, con los brazos fuertes y las mejillas sonrosadas. Sus ojos, claros como el cielo antes de una tormenta, buscaban a Kaiser en cada rincón, como si no pudiera moverse sin saber dónde estaba su guardián. Y Kaiser, con su andar lento pero preciso, lo seguía a cada paso, como un viejo lobo vigilando a su cría.
George se adaptaba bien al rol que nunca imaginó cumplir a esa edad. Se despertaba con los primeros sonidos del monitor, preparaba biberones con una rutina casi militar y salía a caminar con Noah bien abrigado dentro de una mochila especial sobre su pecho. Los vecinos ya se habían acostumbrado a esa postal inusual. Un anciano, un bebé risueño y un perro de mirada sabia cruzando la calle como si fueran una familia nacida del corazón y no de la sangre. En una de esas caminatas, la señora Dorothy Benson, una viuda de mirada dulce y cabello blanco perfectamente recogido, los detuvo con una taza de café caliente entre las manos. «No me canso de verlos», dijo sonriendo. «Saben, señor Miller, usted no adoptó a ese niño. Él lo eligió a usted». George sonrió con humildad, acariciando la cabeza de Kaiser. Tal vez no fue elección, tal vez fue necesidad de ambos. En casa, Noah ya empezaba a balbucear sonidos que parecían nombres truncados. Entre ellos, uno surgía con insistencia. «Kai, Kai», era su forma de llamar a Kaiser, quien al escucharlo inclinaba la cabeza y movía levemente la cola, como si comprendiera la importancia de ese gesto. Esa misma tarde, mientras la chimenea crepitaba y el crepúsculo se teñía de un rosa apagado, George encontró una vieja caja con fotos de su juventud, imágenes de Margaret en su jardín, de él con su uniforme de patrullero y de Kaiser como cachorro, dormido sobre un montón de periódicos. Se sentó en el suelo con Noah sobre su regazo y fue mostrándole una a una. «Esa era tu abuela, hijo. Era buena cocinera y aún mejor consejera. Y este de aquí era yo, cuando todavía podía correr sin que me doliera la cadera». Noah tocaba cada foto con las manos aún torpes, y aunque no comprendía nada, reía. Una risa suave, sincera, que llenaba la sala como una campana. «Y este», dijo George, mostrando la imagen de Kaiser joven, «es el mismo que está ahí contigo. A veces pienso que ha vivido más de lo que nosotros podremos contar». Kaiser se levantó lentamente, se acercó y apoyó su hocico sobre la pierna de George. Por un momento los tres quedaron así, un hombre, un niño y un perro, abrazados por el calor de una casa que renació de las ruinas del abandono. Esa noche, dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Mientras afuera la nieve seguía cayendo en silencio, George miró por la ventana con una taza en la mano. No pensaba en el pasado ni en el dolor, pensaba en lo milagroso que era el presente. «Nunca creí que volvería a tener una razón para despertarme cada mañana», dijo en voz baja, «y ahora tengo 2». Kaiser levantó la cabeza desde la alfombra y lo miró. No movió la cola, no emitió sonido alguno, solo observó, como si entendiera cada palabra, como si supiera que el invierno no era un enemigo, sino un abrazo. La primavera llegó sin anunciarse. Un día, simplemente, el hielo dejó de crujir bajo los pies, los árboles se sacudieron su letargo y el aire cambió de tono. George lo notó primero en los paseos matutinos. El canto de los pájaros era distinto, y Noah extendía los brazos hacia los brotes verdes como si los reconociera de alguna vida anterior. Pero también hubo otro cambio, más sutil, más callado. Kaiser ya no se levantaba con la misma agilidad. Sus patas traseras le temblaban al subir los escalones del porche y dormía más de lo habitual. George lo observaba en silencio, sin intervenir, con esa mezcla de respeto y temor que se tiene ante lo inevitable, porque el cuerpo del perro envejecía, pero su mirada seguía siendo la misma, firme, serena, protectora. Una tarde, mientras Noah dormía en el patio sobre una manta, rodeado de juguetes y con el sol acariciándole el rostro, George se sentó junto a Kaiser bajo el roble grande. Le acarició el lomo con lentitud y el perro suspiró. No fue un suspiro de dolor ni de tristeza, fue uno de entrega. «Lo sé, muchacho», dijo George en voz baja. «Ya diste todo lo que tenías. Me salvaste más veces de las que puedo contar. A todos». Kaiser alzó la cabeza con esfuerzo y sus ojos se posaron en Noah, que en ese momento balbuceaba algo ininteligible mientras intentaba sentarse solo. El perro no se movió, pero su mirada se suavizó, como si estuviera grabando esa imagen en la memoria. Esa noche, George colocó una manta extra sobre el colchón de Kaiser. Le dio su comida favorita, le habló como si fuera un niño más,
Cuando se hizo el silencio, apagó la lámpara y se sentó junto a él en el suelo, sin decir nada. Solo permanecieron ahí, hombre y animal, en el lenguaje silencioso del amor verdadero. Al amanecer, George despertó con el primer rayo de luz filtrándose por la ventana. Tocó el lomo de Kaiser. Estaba inmóvil, tranquilo, sin dolor. Lloró en silencio, no de desesperación, sino con la reverencia que se tiene al despedir a un héroe. El entierro fue en el jardín, bajo el mismo roble donde tantas veces descansaron. George cavó la tierra con las manos desnudas. Noah, ajeno aún a la pérdida, jugaba cerca, tirando puñados de hierba al aire. Claire Robinson, que vino a acompañarlos, colocó una pequeña cruz de madera sin palabras. No hacía falta ninguna. Esa noche Noah no podía dormir. Se inquietaba en la cuna, lloraba sin consuelo. George lo tomó en brazos, caminó con él por la casa en penumbra y le susurró palabras suaves, más para él que para el niño. Él te enseñó a quedarte, hijo. Él me enseñó a volver a sentir. Nunca lo olvides. No todos los héroes usan uniforme. Algunos solo caminan en silencio, oliendo lo que otros no ven. El niño finalmente se durmió con la cabeza sobre el pecho de George. Afuera, el viento soplaba entre las ramas del roble. No sonaba a lamento, sonaba a descanso. Meses después, un pequeño letrero de piedra fue colocado junto al árbol. Tallado a mano, decía: «Aquí descansa Kaiser, el que escuchó lo que el mundo ignoró». Y cada vez que Noah pasaba junto al árbol, se detenía un instante, miraba hacia abajo y luego alzaba la cabeza como si buscara algo en el cielo. Y George, desde el porche, sonreía, porque sabía que no buscaba, recordaba. Pasaron los años. Noah creció rodeado de historias que otros niños apenas podían imaginar. Aprendió a caminar en la misma cocina donde George preparaba pan casero cada mañana. Aprendió a leer sentado junto al roble que guardaba en sus raíces el recuerdo silencioso de su primer protector. Y aprendió a amar sin miedo, porque nunca le faltó la certeza de ser querido. A los 5 años, Noah comenzó a hacer preguntas sobre Kaiser. No las típicas que un niño hace sobre una mascota, sino preguntas profundas, cargadas de intuición. «Abuelo, ¿por qué Kaiser me encontró?» George, ya más lento pero con los ojos aún brillantes, siempre respondía igual: «Porque a veces, hijo, los ángeles vienen con patas y hocico, y cuando eso pasa, uno no se pierde, se encuentra». Emily, por su parte, cumplió lo que había prometido. Tras años de tratamiento y reconstrucción personal, se convirtió en voluntaria en un centro de apoyo a madres adolescentes. Nunca pidió recuperar la custodia. Pero en ocasiones especiales, cumpleaños, navidades, George le abría la puerta con un abrazo silencioso. Ella miraba a Noah con una mezcla de amor y aceptación, sabiendo que su decisión más dolorosa fue también su mayor acto de amor. Claire Robinson, la trabajadora social, escribió un artículo años después titulado «El hogar que el sistema no vio venir». Se volvió lectura recomendada en varias universidades. En él hablaba no de estadísticas ni protocolos, sino de milagros ordinarios. Un anciano viudo, un perro anciano, un niño abandonado y un lazo que transformó 3 destinos rotos en una sola familia viva. George vivió lo suficiente para ver a Noah entrar en la escuela con una mochila que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo y con un dibujo en la mano: un niño, un hombre con bastón y un perro con alas. Cuando llegó su hora, lo encontraron dormido en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas y un libro abierto sobre el pecho. Noah, ya con 7 años, no lloró de inmediato. Caminó hasta el árbol del jardín, se sentó junto a la lápida de Kaiser y sin decir palabra permaneció ahí largo rato, mirando al cielo con la misma calma con la que George solía hacerlo. Más tarde, escribiría en su diario de escuela: «Tuve un abuelo que no me dio la vida, pero me enseñó a vivirla. Y un perro que no habló nunca, pero me dijo todo lo que necesitaba saber». El ciclo se cerraba, no con un final abrupto, sino con la certeza de que algunas almas se encuentran no por accidente, sino por destino. Y como decía la placa en la entrada de la casa, colocada por Noah años después: «El amor verdadero no se compra, se encuentra». Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final.
Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.